Pueden tomar asiento. Muy buenos días. Oh, bien ahí. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Le invito a que abran sus Biblias, vamos a ir al libro de Hechos. Pero mientras, le voy a dar los anuncios para esta semana. Vamos a ver un videito y vamos a hablar un ratito con el líder de jóvenes. Esta semana, el miércoles, recuerden el miércoles a las 7 de la mañana, aquí hay personas, hay varias mujeres, para que pasemos a orar. Podemos pasar a orar 5 minutos, 10 minutos, una hora. Están de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Así que no se pierdan ese tiempo, quizás antes de ir a trabajar o vamos a hacer las compras, pasamos y oramos, intercedemos por alguien más. Eso es hermoso, ¿no? Que estemos orando. El día jueves tenemos una reunión especial de alabanza y oración. Así que también es importante que estemos todos juntos. Vamos a orar por el campamento de los jóvenes y por los matrimonios y por varias cosas donde vamos a ir a la palabra de Dios para poder ir llorando por cada una de esas peticiones. Así que el jueves también no se lo pierdan. Y el viernes hay reunión de matrimonios, pero creo que muchos van a estar abocados a algo muy bonito y muy lindo que está sucediendo, que es los jovencitos, los menores de 20 años. Tienen su campamento, así que les pido que estemos orando por eso. Y dos cosas. Bueno, vamos a mandar saludos a nuestros hermanos que están ahí del otro lado, que son varios. Dice Rubén Feris, dice hola, buenos días para toda la iglesia, así que les saludan a toda la iglesia. Juan Domingo Mioniz, nuestro amigo también, dice buenos días, queridos hermanos, amigos de la vida. También muchas bendiciones, Juancito. Nieves, Mitma, saludos familia La Vid. Que el Señor siga guardando, bendiciendo. Está desde Perú, ahí nuestra hermana. Un gran saludo a Nieves. Rosa Antonia Ortubia dice buenos días, familia Lavid, que Dios los bendiga. Bendiciones, Rosa. Norbert García, nuestro hermano ahí de Estados Unidos, pastor amigo, dice buenos días, querida familia, muchas bendiciones. Que Jesús bendice, tu palabra bendice a nuestro pastor, a su familia. Señor, recibe toda honra y gloria. Gracias, Señor. Y para Marianito Francisco, dice, Dios los bendiga, amada iglesia. Extrañamos estar ahí con ustedes, se les ama, Mariano y Karina. Mariano está atravesando una neumonitis muy fuerte, está en cama, nuestro hermano, así que también les pido que estemos orando por él, por Mariano, que vienen, bueno, Karina hace poquito falleció su mamá. Así que bueno, también bueno, están pasando por esas pruebas. También seguimos orando por José Aguilera, por Gastón Melgarejo, por Pedro Moyano, por Alejandro Maldonado, que todavía hace más de una semana que está internada y siempre por algún problema no la pueden operar. Así que a nuestra hermana también que estemos orando por ella, por la familia Moyano y por Daniel Ramírez también, que sigamos orando por toda la familia. Sí, le voy a pedir a Dani que pase. Dani es el líder de jóvenes menores de 20 años que están a full. No paran un segundo, hace como 2 semanas, no han parado un segundo de organizar este hermoso campamento que ya es la recta final. Así que, pero bueno, Dani tiene varias cositas para comunicarles. Así que bueno, vamos, ahí está el mic. Ajá, eso. Buen día. Bueno, sí, ya estamos, esta es la última semana para lo que es el campamento de jóvenes adolescentes. Así que quería hacer simplemente los recordatorios básicos del campamento. Tal vez alguno de ustedes tiene chicos que va al campamento. Salimos de acá el viernes, este viernes que viene es 26, a las 7 de la tarde, a las 19 horas salimos desde acá. O sea, los chicos tienen que estar a esa hora acá para salir. La edad es de 13 a 18. Vamos a estar en un camping acá cerquita en Chachingo. Vamos viernes, sábado y el domingo a la tarde nos volvemos de nuevo acá. El costo del campamento es de 500 pesos y la inscripción es hasta hoy. Hoy a la tarde va a estar Florentina, a ella se pueden comunicar con ella para inscribir. Ya tenemos inscriptos alrededor de 50 chicos, o casi 50. Así que cuando lleguemos a los 50 cerramos las inscripciones, no se anota nadie más. Bueno, y ella tiene toda la información de las cosas que hay que llevar. Si alguno tiene el deseo de colaborar de alguna manera, yo había informado 3 formas prácticas para poder hacerlo. Primero, también con Florentina, cosas dulces para comer, para la merienda, para el desayuno, cosas dulces o saladas. Eso pueden contactarse con ella para el mismo viernes traerlas. Así les damos de comer a los chicos que seguramente van a comer bastante. O se la pasan comiendo, mejor dicho. Después habíamos dado otra opción, era de becas.
Aquellos que tengan el deseo y puedan hacerlo, de becar a algún chico, de pagarle el campamento. Hay chicos que no tienen la posibilidad económica de hacerlo. También se pueden contactar con Florentina para eso. Y la otra opción era de poner sus vehículos para llevar cosas, ¿sí? El transporte de los chicos ya está cubierto, ya va a venir un micro y nos va a llevar a todos los que vamos para allá, pero vamos a llevar carpas, vamos a llevar cosas para cocinar, bueno, la comida, el sonido. Hay varias cosas que necesitamos para la infraestructura, para poder hacer el campamento. Así que si alguno puede y quiere hacerlo también, eso sí me avisa a mí, para yo organizar toda la parte logística, digamos, de lo que va a ser el campamento, armar eso y ya el viernes salimos y el domingo volvemos. Pero fundamentalmente lo que sí les voy a pedir a todos es que estén orando por todo lo que es el campamento, tanto por las personas que van a estar enseñando, toda la organización, y fundamentalmente hay muchos chicos nuevos. Desde que se levantó todo el tema de las juntadas, las pandemias, ya está, el grupo ha crecido muchísimo y hay muchos chicos nuevos, y al campamento van chicos también nuevos. Así que estén orando por los chicos, oremos por salvación de almas. Hay muchos chicos que seguramente no conocen del Señor, y lo que nos moviliza a hacer todo esto justamente es eso, que personas puedan conocer del amor de Dios, llegar y rendirse a sus pies y consagrar y entregar sus vidas al servicio al Señor. Así que estén orando por todo lo que es el campamento. Muchas gracias. Bien, así que orando mucho, es hermoso lo que está pasando ahí, una gran bendición, y estos campamentos son la inversión de muchos jovencitos de ahí. Seguramente el día de mañana pueden ser pastores, misioneros, grandes evangelistas, y bueno, esa es la inversión, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, poder discipular a estos jovencitos en un tiempo sumamente difíciles para ellos. Así que qué lindo lo que está sucediendo, y ellos ahí van a ver muchos estudios, una gran bendición. Y también, a lo mejor ahora, bueno, estamos nosotros los más grandes, y a veces se extraña, y siempre le pido al Señor, bueno, espero que dentro de prontito los niños también puedan estar acá, y extraño el bullicio de cada clase. ¿Se acuerdan cuando estaban los niños ahí? Bueno, están acá a la vuelta. También un montón de niños, una gran bendición. A mí, yo cada vez que los veo me emociona mucho ver a tantos niños y jovencitos que son tan bonitos, ¿no? Y los niños ahí aprendiendo. Y hay un niñito, decía el sábado, el viernes se juntaron y tuvieron el encuentro de pampanitos. Y dice que uno, ¿qué van a hacer? Y uno dijo, bueno, yo cuando sea grande voy a ser pastor, dijo. Y digo, qué lindo. Ojalá y el Señor pueda de alguna manera fortificar a cada niño para que el día de mañana el evangelio siga su camino y que puedan servir al Señor, ¿no? Y hay un videíto pequeño que, bueno, lo armaron ayer, a lo mejor rápidamente, pero para que vean lo que sucedió el viernes con los niños, con estos pampanitos, con estos niños de la escuela dominical, que son también una gran bendición. A ver si Santi lo puede pasar para que vean lo que ocurrió el viernes. ¡Mira! ¡Oh, qué casa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos colores! ¿Una casa en el agua? En la roca, ¿Y señor, por en el qué? agua. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre
hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te gusta tu Renata? A mí me ha encantado. Mucho, mucho. Qué bueno. Y el tema de los niños era edificar sobre la roca y a cada uno se le regaló una maderita con una roca arriba, ¿no? De que ellos vayan de chiquitito edificando sobre la roca, por eso la canción también, una gran bendición. También las maestras, la directora de escuela dominical, un gran trabajo sirviendo al Señor por nuestros niños, así que una gran bendición. Bien, estamos ahí, Hechos, capítulo 1, vamos a orar y vamos a arrancar con un nuevo libro. Ya increíble, pero pasaron muchos meses estudiando Romanos y ahora ya vamos a empezar con el libro de Hechos. Y oraba mucho y orábamos para ver qué libro hacer y no había otro que este. Bueno, el Señor puso este libro, un libro increíble que vamos a aprender de depender del Espíritu Santo, ¿no? Algo que a veces no se nombra demasiado, creo, como cristianos y que es el Espíritu el que nos tiene que mover a hacer la obra de Dios. Y como iglesia es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder hacer la obra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a arrancar con este nuevo libro. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, por este día, Señor, que podemos estar todos juntos estudiando de tu palabra, Señor. Háblanos grandemente, Señor, y no solamente que seamos oidores, sino hacedores, que podamos practicar, que nuestro cristianismo sea bien práctico, Señor, que todo lo que aprendemos ponerlo en práctica y vivirlo, Señor, tener una vida con un propósito, Señor. Así que te agradecemos, Señor, te agradecemos por el campamento de jóvenes, te lo dejamos en tus manos, te agradecemos por el encuentro de los niños, Señor, también, que ahora están ahí en ese lugar reunidos estudiando también de tu palabra, Señor, para crecer fuertes, con un corazón fuerte y arraigado en ti, Señor. Padre, te agradecemos por todo. Queremos dejar este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y vamos a ver el libro de Hechos y justamente eso. Es una gran bendición porque vamos a ver lo que es capaz Dios, el Espíritu Santo, ¿no? En muchas personas ver lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo y cómo capacitó a tantas personas y cómo usó a muchos personajes y personas para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí todos sentados y que unos pocos transformaran a un mundo entero. Fue increíble la transformación de estos hombres que a través del Espíritu van a salir y van a caminar y va a ser increíble, ¿no? Y vamos a encontrar personajes, diferentes escenarios, diferentes circunstancias, lugares, pero va a ser una narración como histórica, ¿no? Es una narración histórica y es la historia en realidad de la iglesia. Vamos a ver la historia de la iglesia. Y es un libro muy importante, creo, porque es el puente que nos lleva desde el Evangelio hasta todas las cartas del Nuevo Testamento. Y si no estuviera este libro, yo pensaba, ¿qué pasaría si no estuviera este libro?
creo que no entenderíamos un montón de cosas. Tendríamos el Evangelio por un lado y pasaríamos a ver un montón de cartas que no sabríamos ni quién es Pablo. Creo que se nos harían un montón de preguntas sin resolver, como ver una serie, ¿no? Que vemos el primer capítulo y vemos el quinto capítulo y ya perdimos el hilo, ¿no? Pero vamos a ver eso, quién es Pablo, vamos a ver por qué judíos cristianos, por qué gentiles también. Increíble todo lo que vamos a ver y toda la historia y vamos a poder ver en el transcurso de lo que el Espíritu Santo hizo. El libro de Hechos se les puso también como libro, muchos lo titularon como Hechos de los Apóstoles en el siglo II. También habla de los apóstoles, pero muchos títulos se le pusieron, ¿no? Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, pero particularmente, y yo pienso y creo que el adecuado, y muchos comentaristas creo que están en el mismo sentir, es el hecho del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu y lo que es Dios a través de las personas lo que es capaz de hacer. ¿Y cuál es el propósito del libro de Hechos? Creo que mostrarnos a todos los creyentes justamente eso, lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Dentro de 2 domingos seguramente vamos a hacer un estudio sobre el Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es cuando está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Lo importante que es que nosotros podamos dejar que el Señor gobierne por completo, que el Espíritu esté en nosotros para poder continuar la obra de Dios. La iglesia en sus comienzos también hay un error muy grande pensar de que la iglesia comenzó en Roma. Muchos dicen, no, fue en Roma. No, la verdad que ahora vamos a ver toda la evidencia bíblica de que comenzó en Jerusalén, que comenzó hace más de 2000 años en la iglesia ahí en Jerusalén. Y bíblicamente lo vamos a poder asegurar. Y este relato va a ser la evidencia más clara de que la iglesia fue ahí en Jerusalén. A método de introducción, hoy día vamos a ver solamente los 3 primeros versículos. Porque también creo y me parece muy interesante conocer al autor de este libro. Y vamos a ver realmente lo que es el autor y lo que es ser guiado por el Espíritu, ¿no? Y conoceremos quién lo escribió, qué es lo que escribió, ¿no? Y estuve debatiendo mucho sobre si hacía los 11 primeros versículos, que es como una parte, pero digo, vamos a hacer los 3 y vamos a ir despacito, por lo menos en la introducción, y después vamos a ir ampliando, ¿no? Pero es un libro que no nos podemos perder detalles. Se encuentra tanta información en estos 3 versículos de quién lo escribió y creo que tiene que ser un ejemplo para nosotros también como iglesia, de cómo fue este comienzo de la iglesia. Y ¿saben qué? Hoy día nosotros somos partícipes. Unos pocos decidieron seguir al Señor y por esos pocos muchos fueron transformados y hoy conocemos al Señor y hoy tenemos la posibilidad de ser salvos, de haber conocido el Evangelio, de estar juntos, de continuar lo que comenzaron. Y es un privilegio, yo pensaba es un privilegio. Más adelante voy a decir, creo que tenemos que ser el capítulo 29 del libro de Hechos. Llega hasta el 28, pero somos nosotros los que continúan con la obra del Señor. Este libro histórico, bueno, para tener un poco de información, fue escrito aproximadamente en el 60 al 63 después de Cristo. Y el libro termina cuando Pablo está en la cárcel, y eso es aproximadamente en el 61, 62. No puede ser más porque en el año 63 fue cuando se quemó todo Roma, ¿se acuerdan? Y empieza una persecución muy grande también contra el cristianismo. Así que se estima que fue ahí. Y fue perseguido por Nerón, después a nivel de información, ¿no? Y comienza una gran persecución con los cristianos. Algunos piensan que tanto el Evangelio como el libro de Hechos fueron escritos por Lucas y hay evidencia suficiente también por eso. No quiero poner demasiado historia, pero fue escrito por Lucas. Muchos dicen que fue a lo mejor escrito en defensa para representar el encarcelamiento de Pablo. También que fue el motivo principal. Aunque en el primer versículo vamos a ver que está dirigido a una persona y también vamos a ver de quién se trata, aunque tampoco tenemos mucha información de Teófilo, pero vamos a ver en agradecimiento por qué le escribe también a esta persona. Lucas, vamos a ver al principio hasta el capítulo 6 que él va a hablar siempre en tercera persona. ¿Qué significa eso? Ellos hicieron, él hizo, él acá, allá estuvo, hasta el capítulo 6. Después del capítulo 6,
Él se va a incorporar y va a empezar a hablar en primera persona porque Él se va a integrar a los viajes de Pablo, ¿no? Así que va a ser partícipe también de todo lo que escribió, ¿no? Se va a ver que empieza a hablar como en primera persona. Hay una primera parte del libro, para hacer un poco el bosquejo del libro, hay una primera parte del libro que está enfocada primero en Pedro. Lo vamos a ver que los primeros capítulos va a estar enfocado en Pedro y todo lo que pasa a su alrededor. Y la segunda parte es lo que pasa con Pablo y todo lo que sucede con los viajes misioneros y demás. Es hermoso. La verdad que no, ahí es una hermosura. Hay un bosquejo en este libro y para mí el versículo clave y la columna vertebral de todo el libro de Hechos está en el versículo 8 de este capítulo 1, que dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el versículo principal y la columna vertebral de todo el libro. Porque vamos a ver que desde el capítulo 1 al 7, todo lo que va a suceder en Jerusalén, ¿no? Toda la iglesia, y vamos a ver un Pedro cómo va a estar como pastoreando todas estas iglesias ahí en Jerusalén, pero de repente se va a abrir una persecución en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1, va a haber una persecución después de la muerte de Esteban. Y del 8 al 12 vamos a ver cómo los apóstoles salen en Judea y en Samaria y se empieza a predicar, pero todo a través de una persecución. Es increíble. Y después del 13 al 28 vamos a ver la expansión del reino hasta lo último de la tierra. O por lo menos yo diría hasta lo último donde conoció Pablo. Porque Pablo fue hasta lo último, ¿no? Hasta lo último donde conoció, ahí fue y predicó el Evangelio. Y yo le puse como título de este mensaje y como título de esta introducción, en realidad, pues son 3 versículos muy sencillos de entenderlos, pero le puse como al todo o nada. Y le puse al todo o nada porque al final vamos a ver la conclusión y es algo que nos tiene que hablar a nosotros como iglesia. Vamos a ver que estos apóstoles estuvieron al todo o nada. Vamos a ver cómo la iglesia estuvo al todo o nada para poder expandir el reino de Dios. Y nosotros somos el capítulo 29 que tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y empiezo con esta pregunta para poder contestarla al final o cuando reflexionemos. ¿Estás dispuesto a hacer el todo o nada para el Señor? Para poder expandir el reino de Dios y que el reino de Dios continúe como pasó en el libro de Hechos, que ya lo vamos a conocer, quizás algunos no conocen el libro de Hechos, pero fue la expansión del reino de Dios. En este capítulo, creo que este es el capítulo que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que seguir escribiendo. Un libro de Hechos que tiene que ser como interminable, ¿no? Un libro de Hechos que tiene que ser como escrito día a día por cada uno de nosotros, al todo o nada, como hicieron muchos hombres que transformaron al mundo. Y dice el versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y lo primero que dice es un primer tratado, Teófilo, lo vamos a ir desarrollando y lo he hecho todo como una introducción en realidad, pero le va a hablar y le va a mandar esto a Teófilo. Y primero dice que le habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Y eso qué es? El Evangelio. Lucas ya escribió un evangelio, escribió todo lo que comenzó a hacer y enseñar el Señor Jesús. Hasta el día que fue recibido arriba. Recordemos que murió, resucitó, 40 días estuvo, fue recibido, dejó mandamiento ahí de que iban a recibir el Espíritu Santo y a los apóstoles que Él escogió. Pero este segundo tomo, que digo yo que es como la segunda parte, que es el libro de Hechos, primero mandó el Evangelio de Lucas, ese es el primer tratado, por eso dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el Evangelio, eso es lo que conocemos, que los hombres, repito, y aprovecho, hombres, estamos viendo el Evangelio de Juan, también no se lo pierdan. Lo que nos dice que el Evangelio puso todo lo que comenzó a hacer y que en este libro de Hechos escribió todo lo que continuó haciendo. Pero
Este es el punto de este libro. El Evangelio nos da lo que hizo con un cuerpo físico. Recordemos que Él decidió venir 100% hombre, 100% Dios entre nosotros, conocerlos, estar entre las personas, conoció las debilidades, vivió entre las personas, va a morir por cada uno de nosotros. Y eso fue el Evangelio en sí, ¿no? Pero Él decidió de que después de que nosotros continuáramos a través de Él en nosotros, no Él físicamente, sino dice, bueno, está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que ustedes continúen a través del Espíritu y que comiencen a vivir y que continúen de la misma manera. Es decir, comenzamos y yo estuve físicamente, ese es el Evangelio, pero yo les dejo el Espíritu Santo para que ustedes continúen. Hoy nosotros somos el capítulo 29, somos los que seguimos a través del Espíritu. La realidad es que si no has recibido al Señor a través del Evangelio, y yo creo que cada uno de nosotros sí ha recibido al Señor y que conoce el Evangelio y que ha decidido seguir al Señor y que el Señor gobierne nuestra vida, si no lo conoces al Evangelio es muy difícil que podamos entender el libro de Hechos. Sería muy difícil, ¿no? Porque vamos a ver que es el Señor en nosotros. Que vamos a ver a personas que a través del Espíritu van a hacer cosas increíbles para expandir el reino de Dios. En Lucas 24, del 44 al 47, estas son las palabras de Jesús y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto era todo necesario. Es importante tener bien las buenas nuevas y esto bien arraigado en nosotros, que era necesario que Él muriera, ¿no? Por nuestros pecados, pero también para que en todas las naciones se predicara el Evangelio y todo comenzara desde Jerusalén. Y así comienza el libro de Hechos. Así va a comenzar el libro de Hechos. Y lo primero es saber que no podíamos, y cada uno de nosotros para entender todo esto, es que no nos podíamos ganar el cielo por mérito propio. Ninguno de nosotros. Lo hemos leído en Romanos y creo que son las cosas que Pablo dice, son reiterativas y que las vamos a reiterar una y otra vez sobre la salvación, de que somos justificados por fe, de que ninguno de nosotros podía ganarse la salvación por mérito propio. Que estábamos inclusive destituidos de la gloria de Dios. Pero Él decidió mandar a su Hijo, hecho hombre, se despojó de todo, vino en un cuerpo humano, vivió, fue tentado como vos y como yo, fue tentado por todos lados, pero Él nunca pecó. Fue a la cruz, pagó el precio de todos los pecados, solo por arrepentirnos y creer somos salvos. Entonces esto es lo primero. Eso es lo primero, como dice Lucas, este es el Evangelio, ¿no? Si esto está en nosotros, empezamos a vivir y ya somos protagonistas de este capítulo 29. Porque nos regaló el cielo. Pero Dios sigue enseñándonos, ¿no? Y Dios nos sigue enseñando día a día. Dice el versículo 2, hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogidos. Los mandamientos se los dio a los apóstoles y luego a nosotros. Entonces, es muy importante, ¿no? Primero lo primero, el Evangelio. Entender que lo que hizo y el Señor vino, estuvo, se fue, pero nos dejó el Espíritu para que continuáramos nosotros. Y eso va a ser el libro de Hechos. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? Y para conocer un poquito a Lucas. No lo quería dejar pasar y esa es la verdad. Creo que entender de que así como va a ser Lucas, cada uno de nosotros tenemos que ir al todo o nada para las cosas del Señor. El autor del libro se llama Lucas, era un gentil. Dicen que probablemente, y una de las cosas que puede haber sido esclavo. En algún momento puede haber sido esclavo. Era médico de profesión, un doctor de medicina. Esa era su profesión. Y acá esto es muy interesante.
lo que muestra este autor. Era un profesional. Era alguien que tenía una profesión bastante fuerte, ¿no? Bastante importante, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es tener una profesión? Digo, muchas veces cuando te preguntan, bueno, ¿y vos qué sos? No, yo soy electricista, o yo dibujo, o yo hago esto, o soy médico, o soy lo que sea. Esa es simplemente una profesión. La realidad es que soy cristiano. Lo que hago es, soy médico, soy electricista o lo que sea. Muchos a veces nos preguntan y, uy, soy arquitecto, electricista, ese soy yo. Pero la realidad es que somos cristianos, lo primero y lo primero, ¿no? Somos cristianos. Esto es lo que hacemos de profesión. Y tenemos a veces esa particularidad de pensar que porque podemos ser médicos y ya hemos puesto una línea de que porque uno es médico quizás es más importante una profesión que otra. Y la realidad es que no es así. Ahora, lo importante para nosotros y para cada uno de nosotros es de que podamos usar la profesión para poder servir al Señor. Para que nosotros, como veo en Lucas, va a utilizar su profesión para poder servir al Señor. A Lucas todos le conocen como el médico Lucas, pero nadie se olvida de lo que hacía. Creo que lo más importante y por lo que más se identificaba era por ser un gran discípulo de Jesús. Dice en Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Eso está en Colosenses 4:14. No solo un médico, sino era amado por la iglesia porque puso su profesión al servicio de Dios. Y no estoy diciendo que no, a ver, soy médico y no le voy a cobrar. No se trata de eso, pero primero es servir al Señor. Obviamente que lo que hago es mi profesión. Pero a veces mi profesión hace que esté en primer lugar y el Señor pase a segundo o tercer plano. Digo, siempre tiene que estar el Señor ahí en primer lugar y para mí es un ejemplo, Lucas, que dijo, porque hay que estar en el lugar de Lucas para escribir y para pasar y quizás abandonar algunas cosas y dejar el tiempo para poder servir al Señor aún con esta profesión, que seguramente lo demandaba y mucho. Era lo que hacía, pero no quitaba quién era, que era un amado en la iglesia. Ponía su servicio para glorificar a Dios. El hombre creo que a veces es experto en poner las profesiones como escalones, poner algo más o menos importante, como ser médico. Y yo decía, bueno, y a ver, ser médico, y a veces lo ponen a un lustrabotas como alguien que tiene un trabajo mucho menor, quizás por lo que ganan, no lo sé. Pero la pregunta que surge es, ¿qué glorifica más? ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Tu profesión o poner tu profesión como un puente para glorificarlo a Dios en todo? Quizás un lustrabota le habla a todo el mundo de Dios, ¿no? Y vos quizás como doctor o como lo que sea, también puedes hacer exactamente lo mismo. Y es una gran lucha de egos muchas veces que tenemos con respecto a eso. De quién es más importante cuando ponemos nuestra profesión antes que glorificar a Dios. Y a mí Lucas me encanta. Me encanta porque en ese tiempo no era sencillo escribir, ¿eh? No era sencillo hacer lo que él hizo. Es un gran resultado glorificarlo. Estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar antes inclusive que nuestra profesión. No separemos la profesión del cristianismo. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios puede usarte a través de una profesión? ¿Se han puesto a pensar cómo nos puede usar a través de lo que hacemos? Ahora te hago una pregunta. ¿Mi profesión o lo que yo estoy haciendo está ayudando a crecer la obra de Dios? Como lo que hizo Lucas. ¿Está ayudando a que la obra de Dios continúe? Quizás en mi lugar de trabajo voy a una casa a hacer una instalación y ¿saben qué? Más que la instalación fue más grato lo que hablamos del Señor que la instalación misma. Y le hiciste y cobraste y perfecto porque es tu trabajo, pero digo, glorifica a Dios tu profesión, la usás como puente para poder continuar con la obra de Dios, porque la realidad es que es lo que somos y lo que debemos hacer. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Lucas en ese tiempo decidió también servir a Pablo. Por eso lo vamos a ver que en un momento del libro de Hechos vamos a ver que él empieza a hablar en primera persona. Se involucró en las misiones con Pablo y con todo lo que eso implica. Con todo lo que implica. Eran misiones
tremendas que las vamos a ver, ¿no? Las vimos en un momento con los hombres, las vamos a ver ahí y vamos a ver los viajes misioneros de Pablo, lo que eran. Misiones que no eran ir a un pueblo y quizás, bueno, me tomo un avión, voy a un pueblo, evangelizo a un par de jóvenes y niños y me vuelvo otra vez. Eran misiones tremendas, eran misiones donde lo sacaban muchas veces por muerto a Pablo. Donde había que tener una tremenda convicción, una tremenda valentía, un amor al Señor, una entrega, darlo todo o nada. Y lo dieron todo por poner a Dios en primer lugar. Esta mañana hablaba con Ramón Olmes, un pastor de Estados Unidos que está en Filadelfia, un pastor de una iglesia de Filadelfia. Y yo recuerdo que cuando nos juntamos en una oportunidad, él me contaba la historia de su papá. Un misionero que sí estuvo dispuesto a darlo todo. Un misionero que se vino al sur de la Argentina, estando cómodo, estando muy bien, dijo, yo voy a dar todo o nada, así como el libro de Hechos, ¿no? Que salieron y fueron y predicaron y viajes misioneros y demás. Vino al sur de la Argentina. El tema es que en ese tiempo, cuando él lo hizo hace como 50 años atrás, no había mucho internet, no tenían demasiada información, pero él tenía un problema que los dientes no estaban muy sanos, que digamos algunos. ¿Saben qué decidió para que la obra de Dios no se cortara? Fue ir y sacarse todos los dientes. Se sacó, y esto es real, se sacó todos los dientes y se puso un comedor nuevo, así, un comedor nuevo se puso. Y genial, ¿no? Para venir a misionar. Misionó durante 40 años. Dice que a veces iban otros misioneros y se cruzaban a Chile, venían, iban por un lugar, otro buscando algún lugarcito para predicar. Así estuvieron 40 años formando iglesias en todo el sur de la Argentina. Digo, esa es la convicción. Solo la convicción y el amor pueden lograr algo así, ¿no? ¿Imaginan sacárselo? Sí. Renunciar todo por hacerlo. Lucas lo hizo. Y Lucas, con su profesión, la utilizó para esto. Sin nada material. Pero el gozo del Señor y el gozo porque son aprobados por Dios. Esto nos deja saber cuando dice ahí en el versículo, solo Lucas está conmigo. Esto nos deja saber que no hay muchas personas que a lo mejor estén dispuestas y disponibles también para servir al Señor, aún con su profesión. En otros libros Pablo decía también, muchos me dejaron. Y sí, había que tener tremenda valentía. Todos me dejaron. Lucas no solo va a escribir este libro de Hechos, sino también el Evangelio que lleva el mismo nombre. Por eso dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él lo escribió todo el Evangelio. Este era el Evangelio de Lucas que de Hechos es uno de los más largos, uno de los libros más largos del Nuevo Testamento, y el libro de Hechos es el tercer libro más largo. Si nosotros vemos el porcentaje de lo que ocupa en el Nuevo Testamento, es el 30% del Nuevo Testamento, lo escribió Lucas. Esa entrega tenía Lucas. No dejó ningún detalle al azar. Esa era la entrega que él tenía. Un médico gentil que se piensa que fue esclavo, él solo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Y cuánto aporte para la obra de Dios, ¿no? Cuánto aporte para el crecimiento de la obra de Dios. Nosotros podemos leer el Evangelio, podemos leer el libro de Hechos porque él hizo un aporte, porque él decidió renunciar a algo. Entonces no podemos no preguntarnos cuánto aportamos nosotros para el crecimiento de la obra de Dios. Somos el capítulo 29. Lucas ya nos está enseñando a través de su entrega que el transformar y sumar a la obra de Dios no es solo un deseo, sino también es un esfuerzo. También es un esfuerzo. Y creo que en esto tenemos que también considerarlo. Creo que muchos pueden tener el deseo, podemos tener el anhelo, pero esto también va acompañado con el esfuerzo. A lo mejor en las cosas personales, como los deseos y los proyectos, también se merecen su esfuerzo. La obra de Dios y el reino de Dios es mucho. Y eso creo que es lo que tenemos que pensar nosotros a diario. Nosotros hoy vamos a leer este libro, vamos a empezar a leer este libro como tantos libros que estamos estudiando y los leemos.
crecemos, pensamos, nos enseña, nos hace crecer, pero imagínense en que para que nosotros podamos crecer y todo esto, una persona sacrificó y se esforzó un montón y renunció a tantas cosas para poder escribirlo. Pienso que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Veo a los jovencitos, como decía Dani recién, veo a los niños también, y somos el capítulo 29, tenemos que tomarnos el tiempo y esforzarnos para que ellos también puedan crecer y ser parte de la obra de Dios. No es un trabajo ni un esfuerzo, es una inversión. Eso es lo que hizo Lucas también. Invirtió todo para el crecimiento de la obra de Dios. Hay personas que nosotros elogiamos como Pablo, Lucas, Juan, que detrás de todo el esfuerzo que hicieron, yo creo, no puede no estar el gozo del Señor. No puede estar el gozo del Señor. Yo leo a Pedro, leo a Lucas, leo a Juan y sentimos gozo y nos damos cuenta de que detrás de cada anhelo y de cada cosa que vamos recibiendo, hubo un esfuerzo tremendo de una persona donde estuvo dispuesto a hacerlo todo, darlo todo y quizás renunciar a muchas cosas de las cuales eran pequeñas comodidades, ¿no? Y estuvieron dispuestos a renunciar por todo. Y es posible que tengamos la intención muchas veces de hacerlo, pero nos cuesta el esfuerzo. Y decimos, oh, pero anhelo este sueño y cómo me gustaría que el ministerio y cómo me gustaría que mi vecino, pero cuando vamos a hacer el esfuerzo y cuando tenemos que dar el paso, muchas veces no lo queremos hacer. Y quiero decirte algo, la vida en Cristo requiere un poco de esfuerzo. Pero quiero decirte algo también, que el resultado de ese esfuerzo no es otra cosa que gozo y ser bendecido grandemente, ¿no? Y no es bendecido que haces algo y no es con el dinero, nada. Es Dios, se trata del Señor. Y se trata de su obra. Y se trata de que para eso vinimos y para eso fuimos creados. Y pienso, bueno, en mi salvación, yo he escuchado mucho, bueno, pero ya Dios hizo todo por mí. Claro que sí. Hoy sos salvo. Porque el Señor decidió y Él pagó un precio. Nosotros no pagamos absolutamente nada. Pero ¿y nosotros qué queremos? A veces queremos, bueno, Señor, cambia mi trabajo. Señor, cambia mi familia. Señor, cambia mi matrimonio. Señor, cambia esto, cambia lo otro. ¿Y tu esfuerzo? ¿Y el esfuerzo de estar dispuesto a esforzarte por hacer nuestra parte para que el Señor haga la otra? Quiero ser un buen esposo. Esforzate. Tenés que esforzarte. Quiero ser un buen empleado. Esforzate. Quiero ser un buen pastor. Esforzate. Quiero ser un buen siervo tuyo, Señor. Esforzate. Señor, y es como venía hablando con mi esposa, mira, Silvia, de verdad, el lunes estoy gordito por un montón de circunstancias y puede haber sido por operación, pero estoy gordo, necesito esforzarme para adelgazar un poquito, pues ya no me siento muy bien. Tenés que esforzarte. No es que simplemente decir, bueno, Señor, mañana quiero amanecer con 10 kilos menos. No, hay que esforzarse. Y el mejor esfuerzo que tenemos que hacer cuando el Señor dice que debemos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ese es el mejor esfuerzo que podemos hacer. Esforzarnos para amar al Señor. Lucas se esforzó y mucho para hacer esto y para poder expandir la obra de Dios. En Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es hermoso lo que dice el Señor Jesús, es un tesoro. Miren, el reino de Dios es un tesoro que uno halla. Hallar es que uno cuando lo busca, halla. Eso significa que si no te pones a buscar, no lo vas a encontrar. Entonces tenemos que forzarnos a buscar el reino de Dios, claro que sí. A veces nos cuesta uy, pero Señor, ¿cómo me cuesta esto? Bueno, esforzate, buscalo más al Señor. A veces no tengo ganas de orar, esforzate, anda a orar y buscalo. Se te pierde algo, pero si no lo buscas no lo vas a encontrar jamás. ¿Qué buscamos nosotros del Señor? Si el Señor estuviera hoy aquí, el Señor Jesús, y te pregunta, ¿qué buscas de mí? ¿Qué significa el reino de Dios para vos? ¿Qué buscamos de esta vida en el Señor?
Ahí dice, el reino de Dios es como encontrar un tesoro en un lugar y vos lo hallás y vendés todo para después comprar eso. Es como tenés que despojarte de todo, tenés que esforzarte mucho, pero se trata de ¿quién? Del mejor tesoro que es el reino de Dios. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a veces a venderlo todo, y digo venderlo es una metáfora, dejar cosas que a lo mejor son insignificantes en nuestra vida para buscar el reino de Dios. Y se goza por dar, cuando obtenemos ese objetivo es un gozo tremendo. Cuando hablamos de esfuerzo es como, ya no es gozo. Esforzarme es como, no me gozo en el esfuerzo. Gozarse aún en el esfuerzo porque el resultado de estar en el reino de Dios y encontrar el reino de Dios es el tesoro más preciado. Lo que pasa es que el esfuerzo, para hacer el esfuerzo a veces tengo que cortar algunas cosas como no puedo ver Netflix, por ejemplo, o no puedo pasar tiempo en Facebook, o no puedo pasar esto, o no puedo hacer lo otro. Digo, Señor, hay tantas cosas que son insignificantes en nuestra vida, donde el gozo está donde en el reino de Dios. El reino de Dios es muy grande. Pienso, el reino de Dios es cuando nos cuesta amar. Miren, querer buscar el reino de Dios es aprender a amar, esforzarte para amar, esforzarte para perdonar, esforzarte para buscarle, esforzarte para servirle. Y vamos a empezar a ver el reino de Dios y todos los rompecabezas empiezan como a poner en línea en su lugar y cuando lo armás por completo es una palabra grande que dice gozo porque estoy en el reino de Dios. Y podés estar rodeado de problemas, pero eso lo vas a tener latente aquí, es el gozo porque es el tesoro más preciado que tenemos nosotros los cristianos. Esforzarse. Dice en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente, hay que levantarse, buscarlo. Hay que buscarlo. Buscar es un verbo, es un imperativo, es una acción. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero está Dios y voy a buscar de poder amar de esa manera y después todas las cosas tienen que venir por añadidura y es un gozo tremendo. Y cuando hablaba de estas cosas de añadidura, hablaba de todo cosas materiales quizás. Pero primeramente es buscar es un esfuerzo, pero es un buen esfuerzo. Y a lo mejor, me dispongo hoy domingo o el jueves, que es una pequeña parte de lo que significa el reino de Dios para nosotros y nuestra relación con Dios, es la iglesia. Y hoy me despierto pero no tengo ganas, me esfuerzo, me voy a tomar el tiempo para ir y escuchar de Dios y lo vuelvo a decir y lo voy a decir miles de veces. No para vanagloriarnos de tener una iglesia llena, sino de que muchos cristianos verdaderamente estén dispuestos a venir a buscar del Señor para salir por esa puerta y expandir el reino de Dios. Y disponernos para poder venir y para poder conectarnos o para poder estar en las cosas del Señor. Es importante los resultados también. No me importa el resultado y escuchaba a alguien decir eso y me pareció muy interesante. Y sí es importante los resultados. No, ¿qué me voy a esforzar si ya está? No me importa los resultados. Sí tienen que importarte los resultados. Porque los resultados me dan el panorama de que mi esfuerzo ha sido bien dirigido. De que el hecho de que yo esté hablando en mi trabajo de las cosas del Señor o use mi profesión para poder hablarle a muchas personas y quizá uno siembra y el Señor hace el resto, ¿no? Es mi parte, eso es lo que tengo que hacer yo y a veces está bien dirigido. Si hay algo que tengo que cambiar, si tengo que direccionarme al buscar el tesoro para dejar todo y comprar ese tesoro, es muy posible que tenga que dejar y muchas cosas y algo más. Quizás tengamos que dejar de depender de otras personas para hacer algo. Que tengamos que dejar que otros estén haciendo por nosotros. A veces entiendo y que muchas veces nos encontramos en este punto con la conmiseración, se llama, ¿no? Ay, todas las cosas que a mí me pasan es por culpa de, porque la iglesia, o porque el trabajo, o porque y porque el otro. Y lo que estamos haciendo es esforzarnos para no hacer nada. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Dice en Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará. Otros son todos imperativos. Miren, hagan, pidan, buscad
y hallaréis. Llamad y os abrirá. Son todos imperativos, hay que moverse, hay que ir y hacerlo, ¿no? Hay que buscar, hallar. ¿Y qué dice? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Es un esfuerzo que tiene una bendición increíble. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a buscarlo. Y me cuesta esto, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ahí está. Cuando buscas su reino es con todo tu corazón y esto te va a permitir renunciar a muchas cosas que hoy no te permiten ir al reino de Dios. No hay mejor tesoro que entregar el mejor tesoro que es el Evangelio, ¿no? Que la gente conozca de Dios. Por eso yo quise hacer un parate con Lucas. Y veo a Lucas, hizo algo que sigue siendo importante en el tiempo. Ha sido trascendente todo lo que hizo Lucas, ¿o no? Hoy estamos leemos el Evangelio. Yo siempre para Navidad leo Lucas 2. Para mí es maravilloso los detalles y trascienden el tiempo. Vamos a ver el libro de Hechos y trascienden el tiempo. Hizo algo increíble. Mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para que trasciendan el tiempo? Porque se trata de Dios y del reino. Y quizás Lucas ni siquiera se imaginaba esto. A veces no tenemos que desperdiciar nuestra vida en actividades que a lo mejor, y se los digo porque me he encontrado muchas veces en eso, desperdiciar la vida en actividades que son como inútiles, que no te dejan orar, no te dejan ir a hablar con alguien, te atrapan. Yo veo las redes sociales y hacen estragos las redes sociales, horas y horas. Me he encontrado a veces pasando más tiempo en el teléfono contestando WhatsApp y todo. Y saben que he decidido, voy de tal hora a tal hora y tengo que esforzarme para hacerlo de tal hora a tal hora. Porque a veces es increíble y parece que no tenés el teléfono y en vez de estar orando quizás, orando por alguien. Horas y horas pasando en eso, ¿no? Tener un tiempo de ocio y a veces tenemos tiempo tanto de ocio que mi vida empieza a encallarse y cada vez es más ocio y la cabeza con ocio empieza a pensar cualquier cosa y nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos. Y los sueños y anhelos quedan todos lejos y lo peor de todo es que no te permiten esforzarte, que empezamos a no esforzarnos más. Ya es todo como, bueno, ya está. O personas, lo vimos la semana pasada, personas que por ahí no quieren cambiar su estilo de vida, pero te influyen para que vos no avances en la obra de Dios. Y a lo mejor inclusive hasta hacen que no crezcas. He conocido parejas que se ponen de novios y de tal forma en un momento para otro se idolatran tanto que hasta dejan las cosas del Señor. Y Lucas nos enseña a hacer cosas que trascendieron, que no perdió el tiempo, que se encauzó en la obra del Señor, en ese tesoro, dejó todo, dice, este es el tesoro que tiene que ser para mi vida. Perder el tiempo a veces empieza a mostrar en nosotros muchas como actitudes inmaduras, muchas. Por ejemplo, le echamos la culpa de mis equivocaciones a alguien más porque no me quise esforzar. Quizás en ir a golpear y buscar y a entregar. No, la iglesia tiene la culpa. No, yo soy así porque mi esposa no me deja o porque mi esposo no me deja. Iglesia, no nos olvidemos del gozo que nos da el Señor, de servirle alegremente, de hablar bien de las cosas del Señor, de que no hacer las cosas por obligación. Alguien dijo, muchos creo que nos tenemos que preparar porque batallas vamos a tener y muchas. Pero no nos preparemos cuando llegó la batalla. Vamos preparándonos desde ahora, ¿no? Prepárate para ser esposo, esforzate. ¿Vas a ser esposo el día de mañana? Prepárate para ser. ¿Querés ser mañana prepárate para el ministerio. Quiero ser el mejor profesional. Prepárate para eso. Pero siempre con Dios en primer lugar. A veces pensamos, bueno, cuando tenga la oportunidad, ahí me voy a preparar. Lucas decidió no prepararse, dar el todo por el Señor. A veces un mensaje que hago, a lo mejor 50 minutos o 1 hora todos los domingos, me implica 2 o 2 horas y media por día. Y voy a decir, bueno,
Quizá, y para eso estudias tanto, pero implica prepararse. 2 horas por día preparando para a lo mejor para un jueves o para un domingo, y pregúntenle a los muchachos que dan estudio, a los líderes de jóvenes, de hombres, ¿cuánto tiempo le lleva a lo mejor prepararse para poder dar un estudio? Entonces tenemos que pensar también, y Lucas nos lleva a pensar de que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo como dice Efesios 5, 14 al 20. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el reino. Los días son malos, ¿no? Son malos, yo los veo, son muy malos. Y necesitamos ver cuál es la voluntad del Señor. Este libro está dirigido a Teófilo. Este libro de Hechos, Lucas, se lo va a dar a Teófilo. En Lucas 1:3, en el Evangelio, también aparece ahí, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Tiene un gran respeto por Teófilo. Quizás antes de ser Lucas, lo que se puede considerar de este Teófilo es que Teófilo puede haber sido el amo de Lucas. Y es una posibilidad, ¿no? Algunos consideran que Teófilo inclusive hasta pagó por sus estudios. Pagó para que él pudiera ser ese profesional. Y es como Lucas agradeciéndole a Teófilo por haberle regalado estos 2 libritos. Dice, Teófilo, mira, te voy a regalar estos 2 libritos en agradecimiento por lo que vos hiciste por mí. Tremendo 2 libritos que le va a regalar. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. 2 libros de la obra de Jesús. Teófilo invirtió en Lucas. Y yo digo, gracias Señor también. Yo ponía estos detalles porque dentro del reino de Dios y dentro de lo que podemos hacer nosotros es también invertir en personas como jóvenes, como los niños, como nuestros hermanos. Quizás invertir en tiempo o invertir en lo que sea, ¿no? Podemos ayudar. Dani nos decía, miren, no va a ser un impedimento para que los chicos no vayan. Por ahí no tienen el dinero, ¿saben qué? De alguna forma vamos a invertir en ellos para que puedan ir al campamento. Teófilo hizo eso. Pagó por lo que necesitaba. ¿Y Lucas qué hizo? Aprovechó la oportunidad. Si hay alguien que te quiere discipular, aprovecha la oportunidad para discipular. Si vos tenés el deseo de servir, el deseo de un llamado, dejate discipular. Ser un Teófilo es invertir en alguien. Amor, conocimiento, quizás hasta dinero para expandir el reino de Dios. Vuelvo a decir lo mismo, no es un gasto, es una inversión. ¿De qué escribió Lucas? Dice, bueno, lo vimos recién, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas no escribió de su vida, sino de la vida de Jesús. Escribió de quién cambió su vida. Pero no solo lo escribió, sino que lo vivió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este capítulo 29. Tenemos que vivir a Jesús para poder ir y contarlo y seguir contando la misma historia. Empezar por casa, ¿no? Por casa. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué vivió Lucas? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto lo vivió, lo palpó, fue testigo de grandes cosas. ¿No has sido testigo vos de un montón de cosas que el Señor ha hecho por nosotros? Hay una canción que dice, el Señor siempre está obrando. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos de observar, pero Él siempre está obrando en nuestras vidas. En tu caminar lo ves día a día cómo obra en nosotros. ¿Has visto cómo obra en tu familia? ¿Has visto cómo obra en vos? ¿Has visto cómo obran amigos, quizás en algún hermano de la iglesia?
¿Has visto alguna transformación real? ¿Tu vida no ha sido una transformación real? De poder seguir conversando y hablando de eso. ¿Qué nos hace ver que lo malo es malo? Que hoy día podamos entender y qué es lo malo y no como está pasando que a veces decimos lo malo no es tan malo como lo ve el mundo. ¿Tenés alguna historia de lo que ha hecho el Señor con vos? Algo también para poder contar. Lucas nos dice que escribió lo que hizo y lo que enseñó, lo que vivió en Jesús. Pongámonos nosotros como autores de una historia real de nuestras vidas para poder ir y contarle a alguien más. Lucas hablaba y escribía de todo lo que Jesús enseñaba en las sinagogas, ¿no? Cómo lo hacía, cómo lo decía, cómo lo cuestionaban, cómo demostraba la verdad, cómo predicaba el evangelio del reino. Y Jesús es lo que hacía, predicaba el evangelio. ¿A cuántos les predicamos el evangelio? ¿Cuántos usamos esta profesión, como decían, para predicar el evangelio? A un amigo. Creo que este libro de Hechos nos va a llevar a eso, a que empecemos a abrir más la boca, a vivir y contar lo que Jesús hace en nuestra vida también. Donde está presente, siempre hay bendición donde está el Señor. Que espiritualmente podamos ir y llevarle una esperanza a alguien más que... No, miren, hay un mundo lleno de ansiedad, de depresión. No me canso de escuchar personas que deciden quitarse la vida. Y ¿saben qué? Argentina también, Maipú, Mendoza necesita, como este libro de Hechos, ¿no? Que el evangelio se expanda. Y necesita de nosotros. Necesita de cada uno de nosotros. Yo he sido testigo de lo que ha hecho Jesús en muchas personas. Y creo que este libro de Hechos nos va a desafiar a eso también. Que continuemos la vida de Cristo. Vamos a ver en este libro cómo algunos fueron y continuaron la obra y nosotros también tengamos que continuar de la misma manera. Este libro hace que continúe hablando de la vida y obra de Jesús. Y todo se trata de eso. No para entretener a la gente, no para sacar provecho de la gente, no para distorsionar o hacer show como se hacen eventualmente, o alguna reunión para que apaciguemos solamente la conciencia, sino para seguir hablando de Jesús, para seguir entendiendo qué es el reino de Dios, para que eso esté arraigado en nuestros corazones y tengamos el valor para dejarlo todo por el Señor Jesús. Ser hombres y mujeres que se esfuercen por el reino de Dios, que amen a Jesús más que a sus profesiones, más que un montón de actividades que podamos tener. Eso es lo que vamos a desafiarnos con este libro. Y esto es lo que nos enseña Lucas también. El verso 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas nos dice aquí que después de padecer, de morir por vos y por mí, se va a presentar vivo y hay pruebas indubitables. Indubitables es que es irrefutable, que nadie puede negar que esto es real, que desapareció, pero desapareció vivo. No es una idea de que a veces podemos decir, no, miren, no, pero Dios o Jesús, como dicen algunos, que no es hijo de Dios, ¿no? Que Él está vivo y que es una estrella que brilla, o que Él tiene que estar presente en nosotros. Miren, no, Él estaba vivo físicamente. Físicamente, va a decir Lucas. Lucas 24, del 36 al 43, en el Evangelio, dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, se va a aparecer entre medio de los discípulos así como ¡pum!, de la nada. No golpeó la puerta, no pidió permiso, nada, ¡pum!, se va a aparecer. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Recordemos que el Señor ve todo, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué están pensando? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos.
Es indubitable. Tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó y era de carne y hueso, ¿no? Y se les va a aparecer, inclusive, ¿quieren duda? Dame de comer porque un espíritu no lo hace. Dice también en 1 Corintios 15, del 3 al 9, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ese era Pablo hablando, ¿no? Hay pruebas suficientes de que el Señor es un Dios vivo. Vayan y pregunten, decía Pablo. Hay más de 500 personas. Se le apareció a todos, a los 12. Y Lucas sabe de esas pruebas que aseguran que Jesús resucitó. Y que tenemos un Dios vivo, que no pecó y que venció a la muerte. Lucas nos dice que no se puede negar la resurrección de Jesús y que de eso es lo que tenemos que hablar. No podemos negar que tenemos un Dios vivo. No se puede negar. No podemos quedarnos callados y no hacer nada con eso. No podemos no decir que Jesús vive, que nuestro cristianismo está basado en evidencias reales, que no es un cuento de hadas, no es un simple, esto es algo, ¿no? Sí, sé que sucedió, tiene que ser real en nuestra vida. ¿En qué creemos? Miren, el libro de Hechos nos va a desafiar al 100% a seguir siendo el capítulo 29. Dice que se les apareció durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús mismo, después de su muerte, no se fue sin dejar dudas con respecto a eso. Y Él comenzó a hablar del reino. ¿Qué debíamos hacer como cristianos? Que teníamos que seguir los pasos de Jesús. Sin la resurrección no habría cristianismo. Miren, ¿cómo no hablar de ello? La Biblia dice que sin la resurrección vana es nuestra fe. ¿En qué creeríamos? ¿En una ilusión? ¿En alguien más que vino y murió? Quizás a alguien bueno que vino e intentó hacer cosas buenas y no pasó absolutamente nada. No tendría ningún sentido hoy nuestra vida sin esta resurrección de Jesús. Estaríamos perdidos, sin fe, sin esperanza. Todo lo que haríamos sería vano. ¿No vale la pena que continuemos expandiendo el reino? Vano significa que no tiene sentido, que es algo vacío. Lo mismo pasa y a lo mejor podemos pensar nosotros, bueno, el mundo, el que no conoce al Señor, tiene este tipo de vida, una vida vana, una vida sin propósito. La misma vida que teníamos nosotros sin conocer a Cristo. Una vida nueva, cuando llegamos a Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y empezamos a encontrar el gozo y no importan las dificultades porque crecemos y nos gozamos y porque vamos creciendo y ya mi esperanza está puesta en ese reino de Dios y eso es una vida con un propósito. Entonces, pero no puedo quedarme en el egoísmo de solo pensar en mi salvación, tenemos que hablar de este Jesús. Sin esto seríamos hoy un grupo de personas que nos juntamos quizás a jugar a la lotería o venir y tomar unos mates. ¿De qué hablaríamos? ¿De qué podríamos hablar? Sin la resurrección seríamos eso, quizás exponiendo ideologías, modismos, filosofías, opiniones. Ese es el mundo. Pero ese es el mundo. Nosotros sí tenemos de qué hablar. Y justamente a ese mundo tenemos que ir a hablarle de eso. Hoy estaríamos jugando a cualquier cosa. Miren, la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Tu fe sería totalmente vana, mi fe sería vana. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe? Miren, hubieron grandes hombres de la fe que transformaron el mundo. La fe es lo que nos tiene que impulsar nosotros a hacer cosas que sean trascendentes realmente en nuestra vida.
Mi fe y creer en el Señor tiene que hacer que lo que hagamos sea trascendente, pero no trascendente para que nosotros brillemos, para que Él brille y para que muchas personas se salven. La fe nos tiene que impulsar a hacer cosas más allá de las personas comunes que podemos ser. La fe nos tiene que impulsar a dar un paso más, un pasito más, ¿no? Yo pienso por la fe, hombres increíbles en la Biblia. Hay una lista inclusive de hombres grandes de fe, decía Hebreos. Quizás Noé, Moisés, Abraham, Elías. La fe tiene que ser ese motor de que nos haga mover para glorificar a Dios. Yo pienso, vemos a un David, por la fe fue y enfrentó a Goliat. Todo un ejército ahí con miedo, pero por su fe fue y lo mató. Muchos profetas predicaban la palabra de Dios por su fe, porque su fe los movía. Porque sabían que a través de ellos sus vidas se transformaban y eran utilizados por el Señor para transformar la vida de muchos. Hoy estamos acá porque tenemos fe, ¿o no? Amén. La fe tiene que ponerse en el lugar de creer que Dios puede usarte por lo que sos y quizás con lo que haces. La fe tiene que hacernos hoy salir de acá y pensar, wow, yo tengo fe y es el motor que Dios me va a usar para su obra. Y vamos primero por la familia, ¿no? Y la familia y ahí para afuera. ¿Cómo está obrando la fe en tu vida? Quiero que lo pienses ¿cómo está obrando la fe en tu vida? ¿Te está haciendo mover o estamos ahí quietitos? ¿Cómo está obrando Dios en tu vida? ¿Qué estás invirtiendo por la fe que tenés? ¿Qué sos capaz de hacer por esa fe? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar por lo que creemos? ¿Se acuerdan a Abraham? Abraham ofrece a Isaac su hijo solo porque estuvo dispuesto a darlo todo. Sí, Señor, lo puso ahí en su lugar hasta que el Señor lo va a llevar y lo iba a sacrificar porque el Señor se lo había pedido. Si me lo pide el Señor, yo sé porque es por algo bueno, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra comodidad, quizás por la obra del Señor? Miren, la fe va a hacer que nos sacrifiquemos. A veces la fe va a hacer que nos esforcemos. Santiago va a decir que una fe sin obras es muerta. Pues si no hacemos nada, decimos, bueno, ¿y la fe? Y tiene razón. Yo sé que ya nuestra salvación es por fe, creemos, somos salvos. Pero una fe que no hace absolutamente nada es una fe muerta. Porque la fe y creer en el Señor por lo menos me va a hacer que ame a alguien, que ayude a alguien, que me mueva. La fe tiene que hacer algo en tu vida. El cristianismo está basado en hechos y no en palabras. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este libro. Un libro con muchas circunstancias, con muchas personas que fueron grandemente utilizadas por el Señor, por el Espíritu Santo. Quiero tomarme 2 minutos para decirte, no sé si vos te has dado cuenta, pero necesitamos justamente eso, orar mucho para que nuestra fe, dice que si fuera como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, dice la Biblia. A lo mejor nuestra fe es lo suficiente para creer que el Señor y que nos ha salvado y todo, pero a lo mejor nuestra fe hoy está como no moviéndonos demasiado. Quiero decirte que esto es, y como iglesia es importante que entendamos de que tenemos que esforzarnos. No sé si te has dado cuenta, pero a veces hasta nos acostumbramos y hasta a veces pensamos de que estas cosas, sé que la Biblia lo dice, que lo malo será bueno, lo estamos viviendo. Pero no sé si te has dado cuenta o has tomado conciencia de que ya estamos en el medio ya de un caos. De que lo que parecía hace unos años atrás, bueno, esto va a pasar, esto va a ocurrir. No, pero esto está ocurriendo en Buenos Aires, ocurre en otros países. No sé si te has dado cuenta, pero ya ocurre al lado tuyo. Chicos que desaparecen, drogas, el aborto y miles de cosas más, que ya todo es bueno. Y nosotros ya estamos ahí en el medio.
¿Has tomado conciencia de que este principio de dolores ya realmente se está intensificando cada vez más y hasta a lo mejor pensamos, ya nos estamos acostumbrando a eso? Creo que es tiempo de dejarlo al todo. Es ir al todo o nada. Porque quiero decirte también que todo está dado para que el Señor venga muy pronto. Y quizás podemos ser la generación que se vaya con el Señor, no lo sé. ¿Qué estamos dejando para que trasciendan las personas? ¿O qué estamos haciendo para que trasciendan nuestros hijos, en los niños, en los jóvenes, en nuestras familias, en nuestros compañeros? ¿Qué estamos haciendo para que lo que hablemos y digamos trascienda en el tiempo? Estamos en el medio de un caos, en el medio de los dolores que, como dice la Biblia. Principio de dolores, dolores como de parto que se van intensificando. Que el corazón de muchos se enfriará. He visto personas también de años, a lo mejor en el Señor, frías. Y que nosotros también no nos descuidemos porque hasta los escogidos pueden llegar a caer. Es hora de que la iglesia, como decía en Efesios, miren, despierten, despertemos, veamos, no seamos insensatos, veamos cuál es la voluntad del Señor. Movámonos como vamos a ver en el libro de Hechos, a través del Espíritu Santo. Que el gozo del Señor va a estar igual aún en las persecuciones. Ya hay presiones, ya hay muchas presiones de que iglesias tienen que casar homosexuales y esto y lo otro, y vamos a tener presiones, nuestros hijos van a tener presiones. Pasan muchas cosas en el mundo. ¿No te parece que necesitamos como sacudir un poco la cabeza y dar todo por el Señor? Te pregunto, ¿tu familia no vale la pena que demos todo por el Señor? Y quiero que me digan sí o no. ¿Tu familia, tus hijos no se merecen que demos todo por el Señor? ¿Que ese mundo que se está perdiendo no se merece que nosotros demos todo por el Señor? Los que conocemos. Que nuestros hijos vean que nosotros damos todo por el Señor. Que nuestra fe sea visible y que nuestra fe sea trascendental, pero no por nosotros, sino para que Cristo sea glorificado a través de la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, porque